Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 17 al 23 de julio, y tiene por título: ¿Cómo responde Jehová en nuestras oraciones? Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿Qué es posible que nos preguntemos? Es posible que nos preguntemos si Jehová responde nuestras oraciones, y por qué a veces puede parecer que nuestras oraciones no reciben respuesta. Vamos a pasar al primer subtítulo. Puede que Jehová no nos responda de la manera que esperamos. Veamos la pregunta número 3. ¿Por qué quiere Jehová que le oremos? Jehová quiere que le oremos, porque nos quiere mucho, y somos muy valiosos para Él. Es por eso que desea que nos mantengamos cerca de Él. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo sabemos que Jehová responde las oraciones de sus siervos? En la Biblia, encontramos muchos relatos en los que Jehová respondió las oraciones de sus siervos. Un ejemplo es el del rey David, quien enfrentó muchos enemigos peligrosos y muchas veces le pidió ayuda a Jehová. Y él por su parte contestó sus oraciones y lo rescató, y una de esas ocasiones es la que vemos en la ilustración cuando el rey Saúl trató de asesinarlo. Veamos la pregunta número 5. ¿Respondió siempre Jehová las oraciones de sus siervos como ellos esperaban? No siempre Jehová responde las oraciones de sus siervos de la forma que esperan. Un ejemplo es el del apóstol Pablo, quien le rogó a Jehová que lo ayudara. Jehová responde sus oraciones dándoles la fuerza para aguantar, pero no lo libró directamente de su espina en la carne. Veamos la pregunta número 6. ¿Por qué a veces puede parecer que Jehová no responde nuestras oraciones? A veces puede parecer que Jehová no responde nuestras oraciones, porque su respuesta podría llegar en un momento o de una manera que no nos habíamos imaginado. Además, Jehová sabe lo que es mejor para nosotros, y su respuesta podría no ser lo que esperábamos. Veamos la pregunta número 7. ¿Por qué es posible que tengamos que modificar nuestras peticiones a Jehová? Es posible que tengamos que modificar nuestras peticiones a Jehová, porque a veces no conocemos su voluntad o no entendemos completamente la situación. Un ejemplo de esto se encuentra en la experiencia del hermano Martin Poetzinger, quien fue enviado a un campo de concentración nazi. Al principio, él pedía a Jehová que lo liberara para poder estar con su esposa y continuar predicando. Sin embargo, después de 2 semanas sin ver una respuesta, el hermano cambió su petición y le pidió a Jehová que le ayudara a entender qué era lo que él quería que hiciera. Finalmente, el hermano se dio cuenta de que su propósito en el campo de concentración era fortalecer y animar a sus hermanos, y así lo hizo durante los 9 años que estuvo encerrado. Veamos la pregunta número 8. ¿Qué es importante que recordemos cuando oramos? Es muy importante cuando oramos ser conscientes que Jehová siempre tiene un propósito muy claro y giran en torno a las promesas que todos conocemos. Para el cumplimiento de las mismas, puede utilizar a su pueblo de forma que den alabanza y honra a su nombre, y así debemos orar y pedir ayuda a Dios, para contribuir en su obra mientras trae su gobierno celestial,
y ponga fin a la mano de Satanás. Vamos a pasar al segundo subtítulo. ¿De qué maneras responde Jehová en nuestras oraciones? Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo nos ayuda Jehová cuando tenemos que tomar decisiones? Es importante recordar que Jehová tiene un propósito y lo cumplirá a su debido tiempo, así que lo correcto es esperar y confiar en él. Veamos la pregunta número 10. Según Filipenses 4:13, ¿cómo ayudará Jehová a sus siervos? La ayuda que recibiremos de parte de Dios es que nos dará las fuerzas necesarias para soportar las dificultades, tal y como hizo con el apóstol Pablo. Un ejemplo de esto es la experiencia de un hermano llamado Benjamín, quien pasó muchos años viviendo en campos de refugiados en África, y le oraba constantemente a Jehová para que le diera las fuerzas para hacer lo correcto. Jehová respondió sus oraciones dándole paz, valor para seguir predicando y publicaciones para mantenerse fuerte en sentido espiritual. Veamos la pregunta número 11 y 12. ¿Cómo puede usar Jehová a nuestra familia espiritual para responder nuestras oraciones? Jehová puede usar a nuestra familia espiritual para responder nuestras oraciones de varias maneras. Por ejemplo, cuando estamos pasando por momentos difíciles, nuestros hermanos pueden brindarnos apoyo emocional y espiritual, animándonos y fortaleciéndonos en nuestra fe. También pueden ofrecernos consejos y orientación basados en la palabra de Dios, ayudándonos a tomar decisiones sabias y enfrentar los desafíos de la vida. Veamos la pregunta número 13. Menciona un ejemplo de cómo Jehová puede usar a personas que no lo adoran para responder nuestras oraciones. Un ejemplo de esto es el rey Artajerjes, quien le dio permiso a Nehemías para regresar a Jerusalén y colaborar en la reconstrucción de la ciudad, a pesar de que no adoraba a Jehová. Veamos la pregunta número 14. ¿Cómo lo anima la experiencia de So King? La experiencia de So King nos anima al mostrar cómo Jehová puede usar a personas que no le adoran para responder nuestras oraciones. So King tenía dificultades económicas debido a la enfermedad de su hijo, pero al abrir su corazón a Jehová y pedir ayuda, el médico de su hijo se interesó en su caso y lograron obtener ayuda del gobierno y un lugar más barato para vivir. Esta experiencia demuestra que Jehová puede usar a personas que no le adoran para brindarnos la ayuda que necesitamos. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Necesitamos fe para ver y aceptar la respuesta de Jehová. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué ayudó a una hermana a ver que Jehová sí contestaba sus oraciones? A una hermana llamada Yoko le parecía que sus oraciones no recibían respuesta, pero entonces empezó a poner por escrito todo lo que le pedía a Jehová. Al cabo de un tiempo, repasó sus notas y se dio cuenta de que Jehová había contestado la mayoría de sus oraciones, incluso algunas que ni recordaba. Por lo tanto, es importante que dediquemos tiempo a meditar en cómo está respondiendo Jehová nuestras oraciones. Veamos la pregunta número 16. ¿Cómo nos ayuda la fe cuando oramos? Bueno, tener fe nos permite acercarnos a Jehová con confianza y esperanza, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y que responderá de acuerdo a su voluntad y sabiduría. Veamos la pregunta número 17 y 18. Según Salmo 86, 6 y 7, ¿de qué estamos seguros? Según el Salmo 86, 6 y 7,
Estamos seguros de que Jehová escucha y responde nuestras oraciones. Pues el texto nos dice que Jehová está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y responderlas de acuerdo a su voluntad y sabiduría. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería? Pregunta 1. ¿Por qué es posible que Jehová no responda nuestras oraciones de la manera que esperamos? Es posible que Jehová no responda nuestras oraciones de la manera que esperamos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y puede tener un propósito más elevado en mente. Además, nuestras oraciones pueden no estar en armonía con su voluntad, no pueden estar basadas en motivos egoístas. Pregunta 2. ¿De qué maneras responde Jehová nuestras oraciones? Jehová responde nuestras oraciones de diversas maneras. Algunas de ellas incluyen proveer ayuda y fortaleza. Pues Jehová nos da las fuerzas necesarias para enfrentar las dificultades y aguantar las pruebas que hemos enfrentado en la vida. También usa nuestra familia espiritual, ya que Él puede usar a nuestros hermanos y hermanas en la fe para responder nuestras oraciones, ya sea a través de una llamada, una visita o palabras de aliento. Pregunta 3. ¿Cómo nos ayuda la fe cuando oramos? La fe es esencial cuando oramos, porque nos ayuda a confiar en Jehová, en que Él nos escucha y nos responderá de la manera que sea mejor para nosotros. También nos ayuda a aceptar su respuesta, sea cual sea, y a mantener una actitud positiva y agradecida. Además, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, por lo que es importante tener fe cuando nos acercamos a Él en oración. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.